buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche tenemos como invitado a Álvaro García Linera, que siempre es un importante referente en el debate político boliviano. En lo personal, yo le he hecho muchas entrevistas a Álvaro García Linera. A lo largo del tiempo siempre han sido entrevistas lúcidas, entretenidas. Y hoy lo hemos invitado no como político, como vicepresidente, no como militante del MAS, aunque lo es, sino como ese referente de izquierda, como un analista político. No es la primera vez que habla en estos días, así que lo que vamos a hacer es preguntarle otras cosas, que nos cuente no sobre lo que ya hemos escuchado, sino lo que no hemos escuchado. También trataré de recoger la voz de Álvaro García Linera en el sentido de que nos explique cuál es el momento político que estamos viviendo en el país, pero también cuál es el momento político que se está viviendo en el mundo. Quiero recoger la voz de García Linera también desde el plano personal, que nos cuente un poco cómo está viviendo este momento político desde lo personal. El intelectual de izquierda que ha sido vicepresidente de Bolivia. Quédese con nosotros. Lo anunciábamos, esta noche es una entrevista a Álvaro García Linera. Bienvenido. Susana, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en el Desacuerdo. A ver, vamos a hacer una entrevista tipo periódico. Primero vamos a empezar por las internacionales y luego nos vamos a las centrales. A ver, Álvaro, yo quiero preguntarte, has estado exiliado en la Argentina durante un año, desde entonces trabajas en ese país, eres docente, estás ligado por una u otra cosa, por varios medios, a la situación, digamos, que está viviendo, la situación política que está viviendo la Argentina, y el kirchnerismo ha sido derrotado por la ultraderecha, con un discurso que advertía lo que venía. Es decir, hoy día Milei está haciendo lo que ha dicho que iba a hacer, ¿no es cierto? Y ahí la gente prefirió el ajuste, prefirió el extremo, prefirió que le toquen el bolsillo antes de que el kirchnerismo, el peronismo continúe. ¿Qué evaluación eso te trae? Susana, en ninguna parte del mundo una propuesta política gana con una inflación del 150%. Es una ley. Y si bien la inflación no comenzó con el gobierno de Fernández, se inició en los tiempos de Macri, Fernández no la pudo detener y la incrementó. Yo llegué cuando el dólar estaba a 60 pesos, 2019, inicios del 20, y cuando me vine el 20, fines del 20, el dólar ya estaba en 700. Eso es demoledor. Y claro, eso diluye la inflación, no te olvides, ya la vivimos aquí el 1985, diluye todo lazo social, diluye toda lealtad social y crispa a las personas para salidas rápidas y contundentes. Como el kirchnerismo no tenía una respuesta para parar la inflación, la gente optó, sectores populares optaron también por una salida de fuerza ultraliberal. Veamos qué sucede en los siguientes meses. Te puedo decir, resumiendo, que la estabilidad de Milei va a ser inversamente proporcional a la inflación. Es decir, a mayor inflación, más débil políticamente. A menor inflación, mayor fortaleza política. El destino de Milei se juega en si es capaz de domar la inflación. No importa qué costo, pero domar la inflación, porque eso es lo que la gente está pidiendo. A ver, pero esto no es una cosa, digamos, un fenómeno que está solamente en la Argentina. El mundo atraviesa una ola ultra, ¿no es cierto?, hace más de una década. En este momento gobiernan radicales de derecha en Europa, en Suecia, en Italia, en Croacia, en Polonia, Finlandia, y han avanzado posiciones políticas ultras en toda la Europa. Trump puede volver a ser presidente de Estados Unidos este año. En la región hemos tenido el ejemplo, Bolsonaro ha gobernado al lado, Janine Áñez ha gobernado en Bolivia, ¿no?, por la ventana, como sea, pero bajo esos patrones, ¿no? José Antonio Kast no solamente ganó las elecciones, que luego en segunda vuelta evidentemente gana Boric, pero Kast ganó las elecciones de Chile y es probable que Kast en las próximas elecciones se presente y pueda lograr o vencer. Matei, que también es de derecha. Exactamente. Tienes a Rafael López Aliaga en el Perú con las mismas ideas y
posicionándose como un candidato posible. Este fenómeno se considera una reacción, digamos, de ciertos sectores sociales al éxito y al fracaso, ¿no? de la izquierda y la socialdemocracia, ¿no? El éxito en que las clases dominantes no estaban dispuestas a seguir cediendo espacios a los subalternos, y fracaso en que no ha sido suficiente y de pronto la izquierda se parapetó en lo que logró y no logró avanzar más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opinas del avance de la ultra? Estamos hablando que es el nuevo espíritu de los tiempos. Tú hablas siempre del espíritu de los tiempos. La ultraderecha se podría decir que es el nuevo espíritu de los tiempos, Álvaro. Mira, yo tengo una hipótesis, Susana, que la historia del mundo, su historia política y su historia económica, se mueve por ciclos que le dan estabilidad a los gobiernos y a la economía. El ciclo liberal, fines del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Turbulencia, guerra mundial, revoluciones, contrarrevoluciones. Ciclo estado de bienestar o capitalismo de Estado, años 35 hasta los años 70. Luego otra vez turbulencia, crisis económica, transiciones políticas y nuevo ciclo neoliberal, 1980, 2000, 2010. Y otra vez los ciclos nacen, se estabilizan, dan estabilidad económica, dan seguridad política, desaparecen los extremos, se consolidan los centros, pero eso también decae, declina. Y el ciclo neoliberal, en el mundo entero, no solamente en Bolivia, ha declinado. Y es un tiempo de mucha turbulencia y de muchas contradicciones. Tú tienes el FMI recomendando que se suban los impuestos a los ricos. Tú tienes a Trump y luego Biden aplicando políticas proteccionistas contra el libre comercio, prohibiendo que los chinos compren tierra, prohibiendo que los chinos tengan acceso a tecnología en inteligencia artificial, en microprocesadores, subiendo los aranceles a China. Tienes a los europeos aplicando políticas industriales y subvencionando el combustible. Con el 4% de su Producto Interno Bruto subvencionan el combustible. Aquí sería un escándalo, porque es más que incluso que en Bolivia, tiene más dinero. Alemania, Francia, Italia, y combinan con apoyo a sectores privados. Es decir, hemos entrado en un momento en que el liberalismo económico, triunfante de los años 80, 90, 2000, ha comenzado a languidecer. Sigue vigente, sigue gobernando las políticas del mundo, pero está atravesado de fisuras, de contradicciones, de huecos, donde está emergiendo el proteccionismo. Eso está pasando en la economía. Es un momento de transición de un modelo que duró 40 años a nivel mundial hacia un nuevo modelo que no sabemos cómo será. Y ahorita tienes políticas híbridas, anfibias. Los gobiernos del mundo son proteccionistas en unas cosas, liberales en otras cosas. Y así va a durar todavía una década más. Y en medio de esa turbulencia económica, de transición a un nuevo modelo económico que no sabemos cómo llamarlo y cómo será, también hay una transición política. Surgen las izquierdas, los progresismos, surge la extrema derecha. Ninguno todavía es la solución. Son experiencias temporales. Construyen hegemonía. Los más radicales avanzan, pero luego tropiezan. Los menos radicales duran una gestión y son desplazados por otros. Es lo que Gramsci llamaba el interregno, donde surgen los monstruos. El interregno entre una estabilidad y otra estabilidad, hay un tiempo de turbulencia, tanto económica como política. Estamos ahí en el medio de la turbulencia. Eso es América Latina y también eso es Bolivia. En este tiempo de turbulencia política en la que estamos, de incertidumbres, de no saber cuáles son los nortes, pareciera que los discursos de ultraderecha se han impuesto. Sí y no. Porque cuando comienza a declinar el neoliberalismo, lo primero que surge es el populismo de izquierda, el progresismo y las izquierdas. Es lo primero. Como reacción a los 40 años de
de hegemonía y de destrucción de la economía de los neoliberales. Aquellos países en los que el progresismo ha tomado medidas más o menos radicales, Bolivia, por ejemplo, ha tenido mayor duración. Está pasando también con España, con el PSOE, ¿no? Será socialdemócrata, pero es una socialdemocracia tirada a la izquierda. Ya no es la socialdemocracia de los años 80 que aplaudía a la OTAN y que privatizaba todo. Tiene mayor duración. La respuesta de la derecha va a surgir porque se van perdiendo privilegios. En el caso de Bolivia, el ascenso de lo popular, el ascenso de la pollera, el ascenso de los sectores indígenas, campesinos y urbano-populares, ha desplazado a las viejas clases medias y estas reaccionan con violencia. Es el 2019 y es hacer cadenas de oración alrededor de los cuarteles para que no regresen los indios al poder. En España es interesante porque es como un patrón común. Ha salido una encuesta donde el 40% de los varones en España consideran que las mujeres están excediendo sus derechos. Porque hay un avance de los derechos con las izquierdas, ¿no? Y hay una reacción de los que se sienten desplazados del poder que tenían antes. Acá, las clases medias, semiletradas, desplazadas por los indios. En España, los varones desplazados por las mujeres con sus derechos y esta oleada de reivindicación feminista, en fin. Ese es un camino. El otro camino es, allá donde el progresismo no hace las suficientes reformas y por lo tanto carga en sus espaldas la crisis heredada, va a ser castigada. Y ese es el caso de Argentina. En Argentina, en vez de resolver desde la izquierda la inflación, porque hay modos de resolver desde la izquierda, no lo hace, la inflación aumenta, heredada aumenta. ¿Qué va a hacer la gente? Va a optar por la extrema derecha que ellos dicen, yo voy a resolver la inflación. Veremos si lo hace. Pero al menos llegaron al poder proponiendo a la gente que iban a resolver la inflación. Entonces, ya sea porque eres moderado, te va mal, Chile, con Boric, Fernández, Argentina, o porque eres muy radical, Bolivia, vas a tener respuestas de la extrema derecha. Ya sea por el lado de me están quitando mis privilegios, o ya sea por el lado de estos progresistas son unos inútiles y no resolvieron el problema de la gente. Te vas a enfrentar con distintas tonalidades, respuestas de la extrema derecha en este momento, en este tiempo liminal, yo le llamo, en este interregno, que es típico de los periodos de transición de un sistema político a uno nuevo que todavía no despunta. Voy a ir ahora a la central, que es hablar sobre Bolivia. Quédese con nosotros. Estamos en una entrevista con Álvaro García Linera. Vamos a un corte. Volvemos. Esta noche estamos con Álvaro García Linera, intelectual de izquierda boliviano, que ha sido vicepresidente de Bolivia. Álvaro, tu generación, que es la misma que la de Evo Morales, que es la misma que la de Luis Arce, ha logrado avanzar mucho en la izquierda boliviana. Por primera vez después del 52, la izquierda tenía una capacidad transformadora del país, ha configurado un nuevo periodo histórico. Estas 2 décadas que ha gobernado, digamos, el MAS, por supuesto que van a pasar a la historia, porque han marcado un hecho específico que es la aparición del Estado plurinacional y, por supuesto, de aquí 100 años los libros lo seguirán retratando de esa manera. Sin embargo, hay algo que es claro, ese auge, esa gloria, ¿no?, de una izquierda hegemónica, etcétera, se ha acabado, ¿no? Hoy estamos ante un MAS dividido, ante un proceso de cambio que no despierta ilusiones en los jóvenes, ante ideas neoliberales que vuelven a aparecer y uno cuando las escucha de pronto hasta se ríe porque dice esto no ha funcionado, pero cuando escuchas a muchos generadores de opinión, pareciera que son ideas nuevas, ideas necesarias, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿qué ha pasado, Álvaro? Tú has sido parte del núcleo dirigente del proceso de cambio. ¿Cómo criticas lo que se hizo, lo que no se hizo? ¿Cómo
explicas el hecho de que se haya llegado a esta situación? Sí, partías de las generaciones y ciertamente esta generación cuyos emblemas son Evo y también Felipe Quispe, ¿no? Es una generación exitosa. Carácter plebeyo, fundamentalmente indígena popular. De ahí los dos líderes más importantes de esta generación que va a ser recordada como la generación de la izquierda en el poder, ¿no? A diferencia de la generación diezmada de los años 60, 70 o frustrada y fallida o travesti de los miristas y los PSUnistas y los poristas, ¿no? Esta es una generación exitosa porque llega al poder y produce los cambios más importantes de los últimos 100 años, ¿no? Indios gobernando, indígenas gobernando, nacionalizar los recursos naturales, sacar al 30% la extrema pobreza, devolverle la dignidad al pueblo. Pero lo que no están entendiendo los líderes es que este gran ciclo estatal abierto tiene fases. Y lo que hoy estamos viviendo es el fin de una fase. Dentro del ciclo estatal de largo aliento, que yo calculo sí va a durar, es un ciclo abierto potencialmente para durar unos 40 años, ¿no? 30, 40 años, tiene fases, como ha tenido fases el nacionalismo revolucionario. La fase popular, la fase dictatorial, como ha tenido fases el ciclo neoliberal, la fase de las reformas de primera generación y la fase de las privatizaciones. El Estado plurinacional, el ciclo largo de 30, 40 años, está en el fin de su primera fase, la fase heroica. Pero los actores de esta primera fase no aceptan el fin de su presencia, de sus ideas y de su conducción. Y generan este problema de enfrentamiento. Cuando lo que deberíamos hacer es dejar que la nueva fase del Estado plurinacional, con nuevos líderes, nuevas ideas, nuevas propuestas, emerja. Porque esta ya agotó, ya cumplió esa primera fase ya cumplió lo que tenía que hacer, lo que hemos resumido. ¿Qué es lo que se requiere en la nueva fase? Entender que hemos cambiado Bolivia, que ahora tienes unos sectores medios de origen popular. El oro producido por sectores populares en Bolivia genera 2 veces más que la soya. Genera 2 veces más dinero que la oligarquía cruceña. Ese es un dato relevante. 30% de la población que sale de la pobreza y se vuelve sectores medios, que tienen otro tipo de inclinaciones, otro tipo de deseos, otro tipo de apetencias. Es otra Bolivia. A esa nueva Bolivia que la hemos creado en la primera fase, los actores de la primera fase no la entienden. Y se requieren nuevas reformas económicas. La primera se sostuvo sobre la nacionalización heroica que hizo Evo de los hidrocarburos y nos dio a Bolivia entera casi 40.000, 50.000 millones de dólares para los siguientes 15 años, los que han pasado. Y la nueva fase ya no tiene los hidrocarburos como su sostén. Va a tener hidrocarburos como una parte. Se requiere litio, se requiere tema del oro, se requiere procesos industriales a pequeña escala y artesanales, se requiere otra mirada de la economía. Y se requiere otras personas que puedan hablarle. Indígenas. El proceso, el Estado plurinacional es un gobierno dirigido por indígenas, pero corresponde ahora a otros indígenas, a otra generación de indígenas, a los que hemos formado, bien o mal, que asuman el liderazgo. Ahí. Entonces, en esta nueva fase que se resiste a nacer por la resistencia de soltar de los... Por el anclaje de los antiguos líderes es lo que está generando estas dificultades que las estamos viviendo todos con mucho dramatismo y con mucho dolor, y creo que es tiempo de desanclar y permitir que la segunda fase del Estado plurinacional, con nuevos líderes, nuevas propuestas económicas y nueva propuesta social, emerja a la cabeza de jóvenes indígenas que conduzcan el país
a la segunda fase del Estado plurinacional. Hace poco tuviste una entrevista y sostenías que Luis Arce y Evo Morales deben llegar a un acuerdo que le permita al MAS tener una candidatura unitaria. Te estoy citando, ni Luis ni Evo ganan solos. Te pregunto si esta es una buena razón para unirse, solo ganar. Dicho de otro modo, ¿por qué es importante que la izquierda gobierne las próximas elecciones? Además, hablas de un acuerdo entre Evo y Luis. Y entonces el acuerdo entre Evo y Luis no permite, ¿no es cierto?, aquello que acabas de señalar, que es esta nueva generación que le proponga algo nuevo también al país. Claro, porque hemos pasado ya el tiempo heroico. El tiempo heroico es el de la gran movilización. Hoy son tiempos administrativos. No habría esta pelea si estuviéramos en un tiempo heroico. Pero los tiempos heroicos se dan una vez cada 30, 40 años. No se da cada 15 años. Entonces, por eso se requiere acuerdos políticos. Porque si hubiera una rebelión, ¿qué acuerdos políticos? Los líderes de esa rebelión asumen, pues, el poder. Hoy no va a haber rebeliones en el corto plazo. Entonces, se requiere un acuerdo de líderes para que dejen paso a esta nueva generación. Y claro, lo repito acá contigo, Susana, los números y lo que veo en la calle, lo que palpo, lo que me dicen, me muestra con claridad, y las encuestas lo muestran, tanto de las redes como las encuestas que hacen todo el mundo, que Evo y Luis van a partir el voto del MAS y se van a convertir en minorías. Y si la derecha, luego hablaremos de ella, se une, la derecha nos gana en primera vuelta, ni siquiera en segunda. ¿Por qué es necesario mantener un gobierno de izquierda en el país? Porque uno escucha, Álvaro, se tienen que unir, que no sé qué, no vamos a perder, vamos a ir solos, yo voy a ir, yo tengo posibilidad de ganar, tú no, que no sé qué. Y uno dice, bueno, sí, ya está, ¿para qué? Para que no regrese la pobreza, para que no regrese el racismo al Estado, para que no escupan a la pollera, para que no denigren el color marrón de la piel de la mayoría de nuestros bolivianos, para que no saquen a patadas de las instituciones públicas, de las alcaldías, de los ministerios, de las empresas, a los mamanis, a los quispes, a los hijos de gente del pueblo y de los barrios. Para que eso no suceda. Porque si regresa a la derecha, ¿qué van a hacer? Van a privatizar todo. Van a privatizar IPFB, van a privatizar Entel, van a privatizar Ende. ¿Y a quién les van a dar? A los gringos, a los extranjeros. Y va a ser como el año 2000. Vamos a hablar por teléfono y lo que pagamos se va a ir a Italia o a Francia. Vamos a consumir gasolina y se va a ir a España o a Brasil. Vamos a pagar la luz y se va a ir ese dinero a Estados Unidos o a Canadá. Eso no queremos. Queremos que ese dinero siga acá y que la gente que es indígena, que es del pueblo, que tiene una profesión, pero que habla aymara y que habla quechua, puedan entrar con dignidad a las funciones públicas y que no lo traten como si fuera ciudadano de octava categoría y que no lo masacren si sale a protestar como lo hicieron en el 2019, ¿no? Simplemente por ser alteño, simplemente por ser chapareño. Eso no queremos. El regreso de la derecha es el martirio de los pobres. Que la izquierda esté en el poder con sus peleas es de que no se los masacre, que no vayan al Alto a matar a jóvenes, que no vayan a Sacaba o a Quillacollo a matar a mujeres, por los policías o los militares, ni que nuestras empresas, nuestro litio, nuestro oro esté en manos de norteamericanos o de europeos. Eso es que conviene a la izquierda, Susana, y por eso hay que pelear una y otra vez para que no se pierda el poder el 2025. No puede regresar la derecha. Eso es una derecha que no ama a Bolivia. Es una derecha que solamente ve a Bolivia como una caja fuerte, como una caja chica para sacar dinero y llevar afuera. Entonces, por eso hay que pelear de que gane la derecha, la izquierda, perdón. Hace mucho tiempo que no escuchaba a un masista defendiendo el proyecto político del MAS. Me ha sonado el discurso. Claro, lo has traído a la mesa y me has recordado hace muchos años atrás, que de pronto, de verdad, hace muchos años, y estoy en la televisión, tú sabes, una década, y en el último tiempo no escucho un masista defender el proyecto del MAS. A ver. Porque están enfrascados en peleas de un cargo. Hay que recuperar la raíz de este proyecto, y es el empoderamiento de la gente humilde. Eso es lo que nos distingue. Si se lograra una candidatura unitaria, Álvaro,
se ha visto que existen problemas internos dentro del movimiento al socialismo. ¿Qué garantía existiera de que no se repitan los mismos problemas que se están dando actualmente? Y aquí te voy a hablar de los temas de corrupción, ¿no? Y del uso meramente instrumental de la política por parte de ciertos sectores, incluso por parte de ciertas organizaciones sociales, que de pronto están aprovechando, ¿no?, este escenario de división, etcétera, para generar procesos de enriquecimiento y que de pronto personales, y que de pronto la gente los ve y dice, a ver, un ratito, a mí me pueden decir todos los discursos que quieran, etcétera, pero yo no me banco más esto, ¿no? Miren, cuando nosotros llegamos al gobierno, Susana, la economía del país medía 9.000 millones de dólares. Todo. Comercio, transporte, mineral, gas, 9.000. Cuando el 2019 nos dieron el golpe de Estado, los criminales de Áñez, la economía de Bolivia era 42.000 millones de dólares. Pasamos de 9.000 a 42.000 millones. Estamos estancados en 42.000. Ya van 5 años. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 años. Y seguimos en 42.000. Hay que generar más riqueza para distribuirla. No puede ser que un compañero dirigente o un compañero militante esté preocupado de que si saca a puñetes a un evista para entrar él. Esa no es la política. No construimos el MAS para eso. Construimos el MAS para enriquecer a la gente de abajo. A los de abajo, a los millones de humildes pobladores, vecinos, estudiantes, comerciantes, para ellos, para que vivan bien, para que puedan comer 3 veces al día, para que tengan una buena escuela, para que tengan una buena universidad, para que vayan a hacerse curar, para que tengan un buen empleo. Para eso hemos peleado. Hay que recuperar esas banderas, y eso solamente va a suceder si los líderes estatales, en este caso es una circunstancia, es una casualidad que sea Luis Arce, puede haber sido otra persona, y Evo, que él sí es un hecho histórico, se pongan de acuerdo de que hay que dar paso al nuevo ciclo del Estado plurinacional. Algunos dicen, Álvaro, que valdría la pena que el MAS esté lejos, al menos una gestión del poder para permitir precisamente que volver a estas raíces, volver a mirarse, que el proceso de autocrítica en el MAS, por lo que ha sucedido en el 2019 nunca se ha dado, ¿no? Que al MAS le hace falta verse fuera del Estado, ¿no?, y recuperar precisamente esa conciencia, esas banderas. ¿Qué dirías tú? A los líderes no sería mucho problema que se vayan fuera del Estado. La gente, Susana. Los que sufren son la gente. Es la señora de pollera que está en la entrada de este canal. Ella va a sufrir. Es la compañera del Alto que está mandando a su hijo a la escuela la que va a sufrir. Porque no va a haber escuela. No le van a llevar el gas a su casa. No le van a pavimentar su calle. La van a escupir cuando camine por acá. La van a botar como india sucia otra vez. O sea, no van a sufrir los dirigentes. Es la gente. A mí no me preocupan los dirigentes. Es más, me tienen sin cuidado los dirigentes. El problema es que ellos están dirigiendo. Me preocupa la gente. Ese es el costo cuando uno dice, bueno, pues que el MAS retroceda. Y esa gente, cuando salgan a protestar porque les pavimenten una calle, los hagan un colegio, las van a masacrar. Porque los odian. Aquí hay una oligarquía paceña y cruceña que odia al vecino. Odia al comerciante, odia al cooperativista, odia al estudiante de la UPEA, odia al alteño, odia al campesino de Caranavi, odia al patacameño, los odian. No los quieren ver. Ellos me preocupan. Que la izquierda pierda el poder para que se recapacite. Va a significar eso para la gente. Por eso espero una epifanía de lucidez histórica de los líderes y que sepan entender que tienen que dar paso a la nueva generación y al nuevo ciclo, a la nueva fase del Estado plurinacional. La mejor manera de defender el Estado plurinacional es aceptar que tiene que venir una nueva fase, con nuevos líderes jóvenes, con nuevas propuestas económicas y nuevas propuestas sociales para la Bolivia del siglo XXI, para la modernidad del siglo XXI. A ver, Álvaro, ¿tú consideras que la decisión está en manos de los líderes, es decir, de Luis y de Evo, en este caso, de realizar un acuerdo o de no realizarlo? Sí. Bien.
Pero hay grupos de poder que están en el entorno de Luis Arce y de Evo Morales, y que si uno, digamos, hace un seguimiento a cómo han venido actuando estos entornos a partir de sus declaraciones y a partir de lo que ve uno en los periódicos y en las redes sociales todos los días, lo que es clarísimo es que estos entornos están mejor en división, existen en división. Porque algo que sucedería, ¿no es cierto?, es que para que se genere una unidad, esa lucidez por descuento, los entornos tienen que desaparecer, porque no existiría otra manera, ¿no es cierto? Entonces, yo a partir de eso lo veo mucho más complejo llegar a un acuerdo. ¿Cómo lo ves tú? Los entornos existen, pero es una falacia que los entornos deciden. No. Los entornos son como el algoritmo del Internet, ¿no? Te dan lo que quieres oír. Pero te dicen lo que quieres oír. Pero uno a veces solamente ve esa realidad y entonces, si nos vamos al algoritmo del Internet, no te has enterado lo que ha pasado en otro lado. Porque quieres. Porque tú has elegido eso. Porque tú has elegido tu mente cerrarla, tener una mirada obtusa. No hay una pistola que te diga no tengas la mente obtusa. Tú estás eligiendo. Por tranquilidad, porque te gusta eso. Los entornos dicen lo que el líder quiere oír. Si los líderes son líderes de verdad, tienen que tener la lucidez, como lo tuvieron antes, al menos Evo, de mirar más allá de los entornos, de mirar el país, de mirar el sufrimiento de su gente, de acordarse que él nació en la tierra, encima de un cuero de oveja. Así nació Evo. Acordarse de eso. Hay todavía compañeros que siguen viviendo así, que siguen haciendo así. ¿Cómo acabamos con ello? Y no la pelea por los cargos o por la candidatura. Entonces, hoy estamos entrampados en una guerra terrible, un desangramiento extraordinario de fuerza, de tiempo, de vitalidad, porque creo que ambos líderes y sus entornos dedican el 90% de su tiempo a ver cómo apuñalan de mejor manera al adversario, no de clase, sino al adversario político compañero. Es porque ellos han tomado esa decisión. El problema son ellos, no es el entorno. Los entornos se deshacen. Si el líder tiene la voluntad, si Luis tiene la voluntad de mirar Bolivia para los siguientes 10, 15 años y saber qué es lo que le conviene, o mira Bolivia los siguientes 15 años, tomaría otra decisión al margen de lo que diga ese entorno mediocre que rodea a ambos, porque están rodeados de entornos ultra mediocres e inútiles, pero que le dicen cosas al oído a los dos que ellos quieren oír. No va a cambiar eso. El entorno está para ello. El que tiene que cambiar es el líder. Ellos tienen que tener una mirada histórica y generosa de Bolivia para romper esas satisfacciones personales y tener la capacidad de juntarse y de ceder un poco. Porque mira, se puede definir un futuro del MAS donde ambos ganen un poco, pero ya no ganen todo. Puedes definir que Luis, Evo tengan un pedazo de la bancada que viene. Puedes definir cómo pueden haber diputaciones, senaturías, algunos ministerios para el futuro gobierno del MAS. Y ahí Evo puede tener fuerza política, tiene fuerza social y puede tener fuerza estatal. Luis puede tener una bancada que lo proteja. Se puede hacer ese tipo de negociaciones, pero eso es siempre y cuando no mires tu ombligo, no te mires nomás a ti mismo, sino que mires el país en su conjunto. Entonces, siempre hay una salida política viable, pero requiere grandeza ante la historia y grandeza ante el momento. A ver, supongamos que no hay unificación con el MAS, lo cual es lo más probable por lo que estamos mirando. Vamos a tener por un lado un Luis Arce buscando su reelección. Por otro lado, estamos haciendo un escenario ficticio, obviamente, ¿no? Por otro lado, la representación del otro grupo del MAS ha sugerido un Evo Andrónico, presidente, vicepresidente. A la cabeza de Andrónico. A la cabeza de Andrónico, bien. En este caso, solo uno de ellos pasaría la segunda vuelta. Un MAS dividido, ¿no es cierto?,
con un Lucho o con un Andrónico, con un Evo, como sea, solo uno pasaría a la segunda vuelta. Y ahí te pregunto, ¿es posible que un masista gane en una segunda vuelta después de una pelea tan dolorosa? No, no va a ganar un masista en segunda vuelta. Aunque se unieran. La derecha es un hecho histórico a nivel mundial, siempre va a ganar en segunda vuelta. Y yo creo que la derecha se está preparando para ganar en la primera, ni siquiera en la segunda, aprovechando la división del MAS para ganar en la primera. Pero además, porque el que votó por Evo o el que votó por Luis va a seguir viendo con odio, con rencor, con enemistad al antiguo compañero, como lo están haciendo ahorita. Lo que tú estás viendo entre los dirigentes que se ven como enemigos a muerte, eso va a llegar a las bases al momento también de la votación. Bueno, ya hoy ves síntomas en las bases, ¿no? Peleas en Congreso. Es terrible, no podemos apostar a esta. Es otra falacia. Veremos quién sale primero, el otro le va a dar el voto. No le va a dar el voto. Muchos masistas, y se ven en las encuestas, hay votantes de Luis que prefieren irse a votar a Carlos Mesa que votar por Evo. Y votantes de Por la pelea. Y votantes de Evo que prefieren anular el voto. No votar por nadie, votar en blanco para no darle a Luis. Ese fenómeno va a hacer que, en el mejor de los casos, si alguien, Luis o Evo, aparecen como minoría para ir a la segunda vuelta, no van a ganar en la segunda vuelta. Entonces no se puede dilapidar esta esperanza histórica de esa manera. Hay que resolver el problema antes. Una candidatura unificada, ¿no? Creo que la apuesta de Luis de destruir a Evo como candidato, también se va a destruir a sí mismo el Luis. Evo puede llevar adelante a Andrónico. Esa es una buena candidatura. Porque Andrónico representa la nueva Bolivia, popular, indígena y profesional. Eso es Andrónico. Es joven, nueva Bolivia. Es indígena, no abandona su sindicato, habla quechua y es un profesional. ¿Qué mamá de origen popular no quiere tener un hijo así? Toda mamá quiere tener un hijo así. Andrónico jalaría más votación, una nueva votación, más allá de la votación que tiene Evo, fuerte, en gente mayor de 50 años, 40, 50 años, y Luis por tener el Estado. Andrónico nos permitiría jalar una nueva votación que, en vez de irse a la derecha, a Manfred Reyes Villa, a Carlos Mesa o a otro que saquen de la manga, la derecha, se venga a este lado. ¿Se imaginan hacer eso con Andrónico, con una candidatura unificada donde Luis y Evo dicen, empujemos a Andrónico? Ahí sí ganamos en primera vuelta. La única manera que el MAS puede ganar en primera vuelta es unido y con una candidatura nueva que exprese la nueva Bolivia que hemos construido en estos 15 años. Y por eso creo que a esas alturas ya la solución Andrónico emerge como una solución muy, muy interesante. Se patea el tablero. Se patea el tablero. Todos aparecen como unos viejitos que ya tienen que irse al otro lado. La derecha misma, ¿quién puede competir con Andrónico? Un Manfred Reyes Villa, que es de la época, ya no de Evo, es de la época anterior, de tiempos de Sánchez de Lozada. Un Carlos Mesa, debería estar en un geriátrico. ¿Quién? Es Andrónico. Andrónico es lo nuevo. Estoy comenzando a entender que en esta guerra fratricida, una salida apoyada por ambos y llevando a Andrónico por delante, le devuelve al MAS la mística y la comprensión de que se acabó una fase y hay que dar paso a la segunda fase del Estado plurinacional. Y por supuesto los líderes de la primera fase acompañan. Ahí está un Luis, ahí estará un Evo, apoyando a la nueva generación que conduce al Estado plurinacional. Gobierno dirigido por un indígena, gobierno dirigido por un profesional, gobierno dirigido por un sindicalista, gobierno dirigido por un joven. Fantástico. A ver, ese es un escenario, digamos, ideal. Ideal, ¿no? Pero no es lo que estamos viendo todos los días. Sí. Y ahí
Además hablamos del campo político, Álvaro, tendemos a hablar del campo político como si únicamente existiera el MAS. Y no solamente existe el MAS, existe una oposición que tú ya lo decías hace un momento, se está rearticulando, está mirando, ¿no? Cuando uno mira las encuestas, se pregunta, a ver, margen de error, el MAS sigue siendo mayoría, no sigue siendo mayoría, ¿no es cierto? Entonces, y tienes una derecha que está proponiendo cosas, ¿no es cierto?, que ya te digo, ¿no?, dando respuestas neoliberales que uno sabe que no han funcionado como tú quieras, pero que de pronto, no sé, a un grupo le hace sentido, ¿no? Le hace sentido que, por decirte, una empresa monopólica no sea una empresa monopólica, que entren más porque quieren acceder a más cosas. Entonces, ese tipo de cosas de pronto le están haciendo sentido a la gente, ¿no? Entonces han aparecido también grupos libertarios que uno dice, bueno, hacen parrilladas, uno de pronto se los toma no muy en serio, ¿no? Pero que están generando ciertas cosas, hablando en medios, intentando generar sentidos comunes, ¿no? Por fuera, evidentemente, de una pelea que no te deja generar sentidos comunes, que no hace una defensa del proyecto político, que no se sienta a pensar y dice, capaz y no, capaz y toca andrónico, y capaz y no, por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, hay un grupo de la derecha que está, ¿no?, haciendo política. Ahora, todos se creen presidenciables, lo cual es súper chistoso, ¿no? Como siempre. Tienes un Manfred Reyes Villa que en carnaval ha salido, ha cantado como si él fuera Freddie Mercury, pero los jóvenes estaban contentos con que eso haga, u otro candidato que es, digamos, un rockstar en TikTok, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el campo político no es solamente el movimiento al socialismo, ¿no? Definitivamente, el campo político hay que tomar en cuenta las facciones, a las distintas facciones de la derecha, ¿no? Que está viendo la oportunidad no por sus virtudes, ojalá tuviera virtudes, sino por los defectos nuestros. Si no, serían viento, un MAS unido, aún dividido, organizamos el campo político boliviano, un MAS unido. Seguiría manteniendo la hegemonía por la siguiente década. Pero las divisiones, las peleas, la falta de dinamismo en las medidas económicas que hay que tomar en estos tiempos, por estas peleas, que no se las toma, está haciendo que la derecha crezca y se le presente por primera vez en 20 años, podría llegar al gobierno mediante el voto, por primera vez. Porque no podían, nunca han podido, nunca nos han podido ganar, nunca le han podido ganar al MAS. Desde el 2006. Han tenido que entrar por la ventana, a balazos, con tanquetas, con generales custodiando. Así han tenido que entrar. No tienen otra manera. Pero ahora pueden entrar por el voto. Ahora, parten de una debilidad estructural. Son fósiles, no solamente biológicos, son fósiles intelectuales. Lo único que ofrecen al país es lo que vivimos en el 2000. Es como Milei, es un fósil. Y él no lo sabe. Es un parque jurásico. Pertenece al parque jurásico, Milei. Aquí hay unos mileicitos. ¿Cuál es su propuesta? Otra vez privatizar, reducir las subvenciones. Lo que hicieron en el 2000, el 90, 95, 2000. Es decir, convertirnos en un país como Haití. Como Haití. No han tenido la capacidad de renovar una propuesta esperanzadora para las personas. Ni inclusiva, ¿no? Y no tienen pueblo. Esa es su segunda debilidad estructural. Primero, son fósiles ideológicos. Y en segundo lugar, no tienen pueblo. Desprecian al pueblo. Lo aborrecen. Eso es una debilidad estructural que en condiciones normales la seguiría condenando a la derrota electoral una y otra vez. Pero ahora son condiciones extraordinarias. ¿Cuáles son? ¿Cuál es? La división del MAS. Ahí ellos pueden prosperar. Y de hecho, yo tengo información de que están viendo la manera de que en esas ambiciones infames que tienen de todos quieren ser presidente, encuentren un mecanismo interno, están buscando un mecanismo interno de encuestas para ver cuál es el que está mejor posicionado para articularse en torno a él. Yo no pongo en duda de que hoy
en estas elecciones del 2025, la derecha podría ir unida. Lo veo factible. Si el MAS va unido, vuelven a perder. Si el MAS va dividido, esa derecha puede ganar en primera vuelta. Y ¡ay, Bolivia! Bolivia, pobre gente del pueblo de Bolivia. Ahora yo te voy a hacer una pregunta como militante del MAS. Los militantes del MAS más honestos están sufriendo, pues, ¿no? Tienen gran pesar, tienen frustración, no quieren insultarse entre sus compañeros, más allá que hayan tomado una decisión a que a la militar, ¿no? Pero hay un trauma, como toda ruptura siempre tiene un trauma, ¿no? Un divorcio genera traumas, ¿no? Y este parece que también está generando traumas. Y yo quiero, digamos, que nos digas, ¿cómo evalúas esto desde el Álvaro militante, ¿no? O sea, mirando la posibilidad de una segunda derrota del proceso de cambio, porque la primera derrota evidentemente ha sido el 19, es decir, ahí hay una derrota. La derrota militar. Político-militar. Hay una derrota, Álvaro, que hay que mirarla, evaluarla, saber por qué, digamos, apoyaron los chicos de ciertas universidades populares, por qué otro grupo no salió. Es decir, ahí hay una derrota que hay que desmenuzarla, ¿no? Con mayor claridad, yo creo. Pero una segunda derrota, yo creo, es llegar a un partido dividido. Una cosa dolorosísima para los militantes. Unos militantes que, si uno se pone a pensar, el MAS logra casi 4 millones de votos. Y de esos 4 millones de votos, la mayoría son convicción, pues. Serán unos cuantos los que acceden al poder, serán unos cuantos los que pueden, digamos, hacer una cosa utilitaria del poder para enriquecerse a sí mismos. La gran mayoría de los masistas están convencidos de que ese es el proyecto político por el que deben votar. Entonces, ¿qué pasa con el militante, no? O sea, un militante que de pronto dice, ya basta, yo ya no doy más con esto, ¿no? Al que se lo lastima constantemente y que de pronto nadie está pensando en él. Sí. Este es uno de los problemas de esta pelea, de esta champaguerra, de esta pelea pequeña, miserable, ¿no? Y el militante está en la posición de tomar partido y sumarse a la batalla, tomar partido pero no sumarse a la batalla, o simplemente entrar en decepción. Eso me preocupa, que hay militantes decepcionados, no les gusta lo que ven, ¿no? Y al militante decepcionado, si encima la economía no funciona bien, si encima no se ponen de acuerdo, puede comenzar a deshacerse de las lealtades, del corazón, del alma, de la historia, y comenzar a ver otras alternativas. Entonces, mi pedido es de que estos compañeros de la cabeza, que son los responsables de la división actual, actúen con mayor madurez y con una mirada de la historia y no con una mirada de las personas, de ellos. Luis ha sido presidente, listo, ya fuiste presidente. Nunca lo pensaste, no te tocó, no hiciste mucho para ser presidente, pero fuiste y ya. Y Evo es un hombre demasiado grande. Evo es una criatura gigante de la historia boliviana, quizás la criatura más gigante de nuestra historia. Y él mismo no se da cuenta, no comprende lo que es. Y entra a la pelea de barrio, cuando él es un hombre universal, global, mundial. Pero quizás sea esa concepción de Evo la que hace precisamente que Evo no renuncie a este deseo, ¿no?, de continuar. Yo creo que hay otra fuerza íntima que la lleva a Evo. No es tanto la comprensión de su lugar en la historia, porque si supiera cuál es su lugar en la historia, actuaría más generoso. Es el hombre del siglo XXI. Bolivia, Evo es el hombre de este siglo. Y no va a poder ser superado por nadie hasta que haya otras rebeliones de aquí a 30, 40 años. Pero creo que Evo tiene un puñal clavado que es no salió de manera como debe salir un hombre que ha hecho tanto por Bolivia, el 19. Y quiere resarcir esa deuda íntima, personal, profunda, subjetiva que tiene, regresando a la presidencia. Bueno, hay que leer un poco de historia.
Los grandes hombres de Bolivia Salen así, normalmente salen en medio de turbulencias y de tormentas. Llegan en tormenta, se van en tormenta, esto es así. Porque él es un hombre de tormenta, entró en tormenta. Él no entró como un dirigente apacible en tiempos de estabilidad, no. Entró cuando se caía el viejo sistema de creencias y la vieja economía. Y claro, lo han sacado así porque es el hombre de la historia, es el hombre que cambió Bolivia y las oligarquías no le perdonaron ni le van a perdonar nunca lo que él ha hecho. Porque este hombre le devolvió a la mujer del campo, al hombre del barrio, de todas nuestras ciudades popular, la dignidad de su color, de su apellido, de su baile, de su cultura, de su idioma. Le devolvió esa dignidad. Entonces, eso no le va a perdonar nunca la oligarquía. Pero también toda esa grandeza también tiene un límite, ¿no, Álvaro? Es decir, el hecho mismo de que Evo deba dar un paso al costado, ¿no? Es que eso sería una manera de ser grande. En su propia grandeza y en conciencia de su grandeza, eso lo llevaría a entender de que él tiene que dar paso. Ojo, que no es abandonar, es apuntalar, colocar en el hombro al joven. Ven, joven, súbete a mis hombros, yo te voy a ayudar. Te voy a llevar por delante. Vas a ver más que yo, no porque eres muy grande, sino porque estás encima mío. Es un Evo que le coloque el hombro a la nueva generación. Eso es mirarse uno con grandeza y mirar la historia con grandeza. Entonces, creo que una conciencia de su grandeza podría ayudar a que Evo sepa cuál es el lugar que le corresponde en 2025. Me tengo que ir a un corte, quédese, volvemos con las conclusiones de la entrevista a Álvaro García Linera. Última pregunta y conclusión de Álvaro García Linera, para Álvaro García Linera. ¿Cómo te ves el 2025? Algunos han dicho que quieres volver a la papeleta, que estás buscando ser un candidato por acá, por allá. ¿Cómo se ve Álvaro García Linera y cómo concluyes este programa? No, Álvaro es un militante de la revolución y ha de estar allá cuando haya procesos y estallidos revolucionarios. Y me preparo para eso. Quizás no me dé la vida, quizás el futuro estallido revolucionario como se dio el 2000, 2003, 2005, 2008, ya no lo pueda ver. O quizás lo pueda ver. Yo estoy para eso. Estoy para esos momentos, no para estos momentos administrativos. Intento apoyar a los compañeros que están para esos tiempos administrativos de cómo resuelven de mejor manera y que la transición de fase A a fase B del Estado plurinacional sea más pacífica, más dialogada, menos traumática, pero yo no me veo ahí. Yo no soy para las etapas y los procesos de administración. Yo soy un hombre de base para los momentos de efervescencia y estallido social. Me preparo para eso, Susana. Si me toca otra vez en vida, excelente, y si no me toca en vida, habré dejado la semilla para que otros le echen agua y cosechen esas semillas que estamos dejando ahora. Ese es mi lugar. Tu conclusión, dirigida a los dirigentes. No destruyan el Estado plurinacional. Sepan entender su lugar y contribuyan, cada cual manteniendo espacios de poder, contribuyan a que emerja una nueva candidatura unitaria del MAS, con apoyo de Luis, con apoyo de Evo, pero que esté a la cabeza ya a estas alturas de una nueva generación que tiene que asumir los retos de la segunda fase del Estado plurinacional que esperemos dure otros 20 años de manera exitosa. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche en este desacuerdo. De verdad, como siempre, ha sido un gusto tenerte. Gracias a usted por habernos acompañado. Quédese en la programación de RTP en Bolivia y en la programación de Canal Red en España. Buenas noches. Muchas gracias.